a todos, yo soy Patricia Mirol, soy doctora en biología e investigadora del CONICET y trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, Rivadavia, Bernardino Rivadavia, donde desde el año 2006 dirijo un grupo que trabaja en genética de la conservación de mamíferos nativos en riesgo de extinción. Bueno, fue una mezcla de casualidad y asombro. Yo busqué, cuando terminé la primaria estaba decidida que quería estudiar letras y mi mamá en realidad buscó un colegio secundario que tuviera bachillerato en letras. Entré en ese colegio y justo cuando en tercer año me tocaba elegir el bachillerato, cerraron el bachillerato en letras, por lo cual tenía que elegir entre los que quedaban, que era físico, matemático, biológico y pedagógico, y decidí por el biológico, así, porque era el que menos me disgustaba, pero yo seguía pensando en estudiar letras. Y me pasó que en cuarto año tuve un buen profesor de biología, tenía muchas horas de biología en el bachillerato biológico, y un día explicó el proceso de fotosíntesis y no me voy a poder olvidar nunca. O sea, yo escuché esa explicación de los electrones que saltaban, de cómo se convertía la energía del sol en energía química y cómo se fabricaba el alimento, y de golpe pensé en cada una de las células de todas las plantas que yo veía todos los días, cada una de esas células con clorofila que estaban realizando esa cosa maravillosa, cada una de las células. Y bueno, fue eso, fue primero un asombro, como que nunca había pensado en eso, en todas las cosas que ocurren adentro de un ser vivo. Y bueno, empecé a interesarme cada vez más. No me interesaba tanto la parte química o bioquímica de cómo es que se transforma el ADP en ATP o cosas así, sino que me asombraba la idea de un ser vivo con millones de células, y en cada una de esas millones de células todos estos procesos ocurrieron. ¿Cómo había pasado que eso había que eso había ocurrido? ¿Cómo? ¿De qué manera? Nunca fui religiosa, pero si lo hubiera sido, lo hubiera dejado de ser, porque me parecía imposible. Tenía que haber algún proceso, alguna cosa que explicara haber llegado hasta eso. Así que bueno, lo que me motivó, me inspiró para dedicarme a la ciencia fue el asombro y un poquito de casualidad. Así que cuando terminé quinto año, entré en la licenciatura en Ciencias Biológicas de la UBA. Sí, la verdad que sí, cuesta muchísimo. Hay muchos tipos de obstáculos. Yo ahora soy investigadora independiente, que es la tercera categoría dentro de la carrera de investigador de CONICET. Viene uno cuando ingresa a la carrera, ingresa como investigador asistente, después pasa a investigador adjunto, después a independiente y después quedan 2 categorías más. Me costó mucho no la carrera, no me costó tanto insertarme, porque yo ni bien me recibí de licenciada, pedí una beca de doctorado de CONICET, pero empecé a hacer mi doctorado y ya eran tiempos difíciles, y en ese momento mi director se fue a otra provincia. Mi situación estaba complicada porque, bueno, yo no me quería, estaba acá en Buenos Aires, mi director estaba en otro lado. Me fui a hacer afuera el doctorado, finalmente. Hice el doctorado en Inglaterra. Me costó muchísimo volver, sobre todo porque cuando terminé mi doctorado estaba embarazada de mi primera hija. La inserción estando embarazada fue pero muy difícil. Me costó más de un año y medio desde que volví, poder reinsertarme en el sistema científico. ¿De qué manera? Con una beca postdoctoral. O sea, yo ya tenía 31 años,
y seguía siendo una becaria, que ese es el mayor problema que tenemos los científicos, y que por ahí yo lo siento mucho ahora que ya soy más grande y estoy pensando por ahí en mi jubilación. Los becarios, no sé si ustedes saben, no aportan, no son empleados, por lo tanto no realizan aporte jubilatorio, no realizan aporte de obra social. Eso implica que un científico con 32, 33, 35 años es becario y todavía no tiene ningún aporte jubilatorio hecho. Eso es una situación complicada. Pero bueno, entré a la carrera y al muy poco tiempo de entrar a la carrera tuve que emigrar de nuevo. Eso me costó muchísimo. La primera vez que me fui a hacer el doctorado afuera fue porque quería. Yo de hecho a todos mis estudiantes les aconsejo irse a hacer un postdoctorado afuera o irse por un tiempo afuera. Yo creo que es una experiencia súper útil para un científico, ver cómo se trabaja en otro lado, tener perspectiva de otras cosas. Pero en ese caso después de cuando hice el doctorado sí lo elegí irme y fue una experiencia muy buena. Pero lo que me pasó después, ya con 2 hijos, es que tuve que irme de nuevo porque hubo un ministro de Economía que mandó a los científicos a lavar los platos. Mi marido en ese entonces también, científico, se nos estaba haciendo muy muy difícil. Él no había entrado a la carrera de CONICET, yo recién había entrado, no había dinero para los subsidios, no había dinero para trabajar y emigramos con 2 hijos de 2 y 3 años. Fue muy difícil porque eso no fue electivo. Yo me hubiera quedado en Argentina todo el tiempo y de hecho, bueno, en cuanto pudimos volvimos. Así que en general yo disfruto mucho de mi carrera, pero los mayores obstáculos que se me presentaron fueron siempre obstáculos de tipo políticos, de tipo de gobiernos a los cuales la ciencia les interesa y gobiernos a los cuales la ciencia no les interesa. Que después son problemitas que uno puede tener diarios, que si el subsidio te lo pagan a tiempo o te lo pagan a tiempo, pero el peor obstáculo es estar en el sistema científico con un gobierno al cual la ciencia no le interesa, que uno siente que no tiene nada que hacer, no es reconocido, su trabajo no es como que no importa. Y además termina siendo expulsado, ¿no?, de ese sistema científico. Bueno, aunque parezca increíble, fue también el asombro y la fascinación. Yo estaba en tercer año de la carrera de Ciencias Biológicas en la UBA, y estaba cursando lo que es el ciclo básico, ¿no?, donde uno tiene un pantallazo de todas las especialidades, después ya empieza como a elegir la especialidad en la carrera. Y me tocaba cursar Genética 1. Tuve un profesor espectacular, excepcional. Y estábamos en un aula del subsuelo, en Ciudad Universitaria, una aula muy grande, llena de gente. Y él empezó su clase contando cómo era el jardín de Mendel. Entonces nos contó la historia de Mendel, un sacerdote interesado en la ciencia, y me acuerdo que caminaba por el aula y nos decía, tenía un jardín en el convento que iba desde acá hasta más o menos por acá, y en ese jardín empezó a plantar unas plantas que él notaba que tenían o flores blancas o flores rojas, o semillas rugosas o semillas lisas. Todo eso uno sabe ahora cuando estudia las leyes de Mendel. Y este profesor hablaba, ¿no?, de los experimentos de Mendel en su primera clase, no para que tomáramos notas, sino para contarnos cómo había sido estos descubrimientos, ¿no?, de Mendel, cuando ni siquiera se conocía el ADN, ni los cromosomas, ni nada por el estilo. Lo único que él veía eran plantas con flores de un color o flores de otro color y flores intermedias, o las semillas de la misma especie de planta, algunas con semillas lisas, otras con semillas rugosas y así como 7 caracteres más. Y bueno, me fascinó esa historia. Y
bueno, cuando terminé la materia fui a hablar con este profesor y le dije que me iba a dedicar a la genética, que sus clases me habían producido el mismo asombro y la misma fascinación que me había decidido a estudiar biología. Y bueno, y él me ofreció empezar a trabajar con él, una pasantía, ¿no? Porque todavía era muy pronto para hacer mi tesis de licenciatura. Y esa pasantía después se convirtió en mi tesis de licenciatura, que fue mi primera investigación. Y lo que estudiábamos en ese momento era unos saltamontes, Dicropus pratensis, la especie, que viven, tienen una distribución en distintos lugares de la Argentina, pero nosotros estudiábamos en particular la zona de Sierra La Ventana. Entonces íbamos a Sierra La Ventana, colectábamos los saltamontes, y era lo que era interesante de esos saltamontes es que esa era una zona híbrida, una zona donde se juntaban dos razas cromosómicas que tenían número de cromosomas diferentes y se cruzaban entre sí, o sea, eran la misma especie, pero se generaba esta zona híbrida, y bueno, era estudiar si eso llevaba a la especiación, si esos híbridos tenían algún problema de fertilidad, cuál era la importancia de los cromosomas, del número de cromosomas, de la conformación de bandas de los cromosomas para, como agente de especiación, como barrera reproductiva. Así que esa fue mi primera investigación, que se transformó después, estuve unos cuantos años, pero se transformó después en mi tesis de licenciatura, ¿no? Que fue en genética de poblaciones de esta zona híbrida de saltamontes. ¿Cómo es? Bueno, en un día normal mío yo me levanto, en general me levanto, desayuno, voy al museo, voy con mi hijo más chico que va a un colegio secundario cerca del museo. Estoy en el museo más o menos 8 horas, 7, 8 horas. En este momento, yo ya les dije que yo dirijo un grupo. Ese grupo estaba formado por 15 personas en el año 2015. Después vinieron 4 años en los cuales no hubo muchas restricciones laborales como científico, entonces muchas de esas personas se doctoraban y no podían acceder a una beca de postdoctorado, otras terminaban su postdoctorado y no podían ingresar a la carrera, y el grupo se fue desarmando, lamentablemente, y quedaron 7 personas, lo cual es bastante feo porque uno arma un grupo, se dedica a un grupo de gente con más o menos el mismo objetivo, y bueno, esa gente termina expulsada del sistema. Pero como yo ahora estoy en esta etapa en la cual dirijo el grupo, la verdad es que la mayor parte de mi día la paso reunida con alguno de ellos, hablando de alguno de los proyectos que se llevan a cabo en el laboratorio. Es muy diferente a lo que era como postdoc, como doctorado, como postdoc, o después como cuando recién empecé con la investigación, donde la mayor parte del día estaba en el laboratorio. Ahora ya no voy al laboratorio, casi no voy, y si voy no es nunca para agarrar la pipeta y trabajar, lamentablemente, lo extraño muchísimo. Pero bueno, son las distintas etapas que hay en la vida científica, ¿no? En este momento yo me dedico sobre todo a reunirme, a hablar de los distintos proyectos, y después en lo que sí intervengo activamente es en el análisis de los datos. O sea, ya no genero los datos, que sí generé durante muchísimos años, pero sí intervengo en el análisis de los datos porque, es como lo que hago ahora. Todos mis estudiantes son mucho mejores que yo en el laboratorio ahora, con todos los avances técnicos que ocurren, por supuesto. A mí me van pasando en eso, pero me mantengo más o menos con todo lo que tiene que ver con programas para analizar datos y esas cosas. Y después mucho tiempo lo dedico también a la cuestión administrativa, porque ya al estar en cierto nivel dentro de la carrera de investigador, tengo que participar en comisiones. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando
remotamente, ¿no? Pero en la comisión de ingreso a la carrera de CONICET. También estoy trabajando en una comisión del ministerio que es la que evalúa a los pedidos de subsidios. También soy miembro de la comisión directiva del museo, donde se discuten los distintos temas propios del día a día del museo. Soy en general la encargada de escribir los subsidios, de escribir los proyectos y presentarlos para tener dinero como para poder trabajar. O sea, se movió un poco, se modificó un poco lo que implica el trabajo científico para mí ahora. Pero siempre estoy en contacto en cuanto al análisis de datos, a las ideas de qué cosas hacer y a la escritura de los trabajos que resulten de esos datos, ¿no? Pero ya no tengo una participación en lo que es la producción